¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a revisar un tema relacionado justamente con la creación de lo que tienen que ver las bases de datos y más que todo la creación de cada uno de las entidades dentro de estas. ¿A qué se refiere este tema? Justamente a la parte o a un tema denominado normalización. ¿Qué es la normalización? La normalización, como vemos aquí en el concepto, nos permite mejorar lo que es la eficacia de una base de datos, ¿ya? Entonces, mediante esta, como nos dice aquí también, vamos a poder nosotros evitar la redundancia de información. ¿Qué significa redundancia de información? Demasiada información, información repetida, información que tal vez esté de más y no se consideraría demasiado importante, ¿no? Entonces, aquí viéndolo desde la parte de un diseñador de base de datos o de un analista de sistemas, es recomendable hacer en ciertos casos normalización y en otros casos desnormalización. ¿Ya? Entonces vamos a ver estas tres formas normales que existe para mantener en este caso lo que es nuestra base de datos lo más actual o lo más eficientemente posible de acuerdo al modelo relacional. Bien, entonces básicamente lo que es la normalización nos dice que es transformar las listas de usuarios complejas y del almacén de datos a un juego de estructuras de datos más pequeñas, es decir, más simples, más estables, más rápidas de poder realizar y más rápidas de poder compaginar, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver en este caso cómo se hacen estas estructuras, ¿no? Entonces, como sabemos, nosotros generalmente elaboramos lo que es una base de datos de acuerdo a las necesidades. Por eso decíamos que siempre empezamos nosotros analizando la empresa y de acuerdo al tema propuesto o al sistema que vamos a nosotros a trabajar, y lo vamos, y vamos uniendo lo que son cada una de las entidades de las cuales partimos. Luego, colocamos lo que es la parte de los atributos, las relaciones, pero también, como decíamos aquí, existe una parte de modificación o mejora a lo que es esta parte de las estructuras ya dadas. A esta mejora o esta modificación que se da aquí con el fin de optimizar todo esto se le llama normalización. Entonces, vamos a ver qué nos dice la primera forma normal. La primera forma normal nos dice que todos los atributos y valores almacenados en las columnas deben ser indivisibles. ¿Qué significa indivisible? Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de matemática, indivisible nos decía que, bueno, pues, únicamente podría ser, ¿no es cierto?, dividido para sí mismo, ¿ya? O dividido para lo que es la unidad, ¿ya? Es decir, no puede esto separarse en dos partes, ¿ya? Entonces, vamos a ver en este caso cómo aplicar esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos el nombre, si solo hablamos de un nombre, este nombre no se puede separar en dos partes, ¿no? Porque es un único valor, es un valor o entidad atómica, como nos dice aquí, que es uno solo, ¿ya? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de dirección, una dirección, como vemos en el segundo ejemplo, ya podría separarse, porque, bueno, una dirección generalmente está elaborada o está colocada tal vez según una referencia o según una calle principal o una calle secundaria, entonces esta puede separarse. ¿Ya? Luego vamos a ver justamente cómo se va haciendo esta separación. Si hablamos de un teléfono, como vemos, bueno, si nos dice tal vez un teléfono fijo, tenemos que decir si es fijo o si es celular, y si es un URL o sitio web, ese también sería un solo dato atómico, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, todos los valores de la columna deben ser atómicos, como decíamos, excluyendo así las dificultades que lleva el tratamiento de dar formato a varias partes, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el caso que poníamos aquí de la dirección, que se puede descomponer en otras. Vemos aquí un ejemplo que la dirección se convertiría, este atributo se convertiría en una nueva entidad o en una nueva tabla, que la cual puede tener otros atributos, como son calle, número, puerta, bueno, tal vez un número de casa, la población o la provincia, ¿ya? Entonces, como decíamos, este atributo sí es divisible o sí se puede sacar otras tablas. ¿Qué se hace esta
estructuración o esta división en sí para poder obtener más información, información más exacta, ¿no? ¿Ya? Entonces, lamentablemente, como todo tiene un punto en contra, como vemos aquí, recuperar tanta información a veces puede ser complicado o no puede ser adaptable a todos los casos de acuerdo a la empresa que tengamos. Por ejemplo, tal vez en un colegio o en el instituto no sería tal vez tan relevante saber dónde uno vive, ¿no? Ya, caso de que tal vez con un punto extremo, pongamos, pudiera pasar algo y se haga una visita, bueno, ahí tal vez sí, pero casi no se hace eso, ¿no? En cambio, en un hospital sí sería algo bastante, tal vez, o para un banco sería bastante importante esta información bastante detallada, lo que nos dice la primera forma normal, ya que, por ejemplo, hay lo que son los agentes de cobranzas, por ejemplo, puede haber lo que es eh, que un médico necesite hacer una visita y necesite este valor de una manera exacta, ¿no? Entonces, como decíamos, este atributo se va a convertir en una entidad, es decir, en información un poco más detallada, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos dice es que este se puede convertir en una nueva tabla independiente a lo que tiene. Y estos valores ya aquí ya son un poco indivisibles. Si nosotros hablamos de calle, ya estamos hablando solo de una. Bueno, aunque hay obviamente calles principales y secundarias, el número, como generalmente saben tener algunas casas o las establecen los municipios, también viene a ser único, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, lo que es otro ejemplo, ¿no? Bien, aquí vemos otro ejemplo donde se detallan ya o se integran, se trata de integrar en una sola tabla para evitar esta división todos estos valores que vimos en la anterior. Pero bueno, aquí lo expresa de otra manera a lo que es la parte de estado y capital. Trata de sacarlos en un lado para que la tabla también no se haga demasiado larga, no tenga demasiadas, ¿no es cierto?, tuplas o número de columnas. ¿Ya? Entonces la trata de sacar en una sola, por ejemplo, a lo que es el código postal, el estado y la capital. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que nos daría esta primera forma normal es que todos los atributos llave deberían estar bien definidos, que no debe haber datos o grupos repetitivos en las tablas, por eso se los saca a otro lugar, ¿ya? Y que todos los atributos son dependientes de la clave primaria, es decir, que deben estar relacionados o deben tener un significado en esa tabla, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy aquí a lo que es el código postal en sí está asociado a un estado o a una capital. Por ejemplo, si yo coloco en Google el código postal de Sucúa, ¿ya? El código postal de Sucúa, por ejemplo, trabajaría como lo que es una especie de clave principal porque yo puedo acceder hasta ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos que me hace referencia a las parroquias que están contenidos dentro de este código, ¿ya? Entonces vemos por aquí, por ejemplo, que el 140301 pertenece a la parroquia Asunción, Cantón Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Luego para otra parroquia como lo que es Huambi me da otro código, para Santa Marianita otro, y para Sucúa, bueno, es uno similar a Asunción, ya que está bastante cerca, ¿ya? O desde aquí se partiría hasta Asunción y bueno, y de ahí tal vez no habría otra salida. En cambio, por ejemplo, Wambi sí tiene tal vez una salida para allá a Logroño, Santa Marianita tiene otra salida para allá a Macas, ¿no es cierto? Sucúa, bueno, se queda aquí dentro, por eso utiliza un mismo código, como vemos estas partes de aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, a eso nos estamos refiriendo, como decíamos, cuando estamos trabajando con la primera forma normal. En síntesis, entonces, esta primera forma normal sería colocar lo que son atributos únicos que no sean divisibles y si alguno de estos es divisible, lo que se recomienda básicamente sería sacarlo aparte para que no sean tan largos o no colocar demasiados atributos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto es referente a la primera forma normal. ¿Ya? Entonces luego, bueno, vamos a plantear datos de acuerdo a lo que es la parte de nuestros ejemplos o nuestras tablas que tenemos. Vamos ahora a revisar la segunda forma normal. La segunda forma normal nos dice que se aplica primero todo lo que está en la primera forma normal y luego
nos dice que también incluye cuando no hay dependencias parciales, es decir, ningún atributo es dependiente solo de una clave primaria. Entonces, esta, bueno, va a tener una dependencia transitiva y se va a apoyar en uno o más atributos no primos. ¿Ya? Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los números primos, básicamente nos vienen a este mismo concepto de que tienen cierta atomicidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente se refiere a esto, ¿ya? Que los atributos no deberían tener relación en sí con otros. Vamos a ver por aquí si nos arroja un ejemplo, nos vamos a ir a la parte más que todo del resumen. Bueno, aquí específicamente no se detalla un ejemplo eh, complejo, ¿ya? Vamos a revisar por aquí más que todo un ejemplo de la segunda forma normal, segunda forma normal en base de datos, ¿ya? Vamos a partir de un ejemplo por aquí. Perfecto, bueno, vamos a hacer referencia a esta parte de aquí, ¿no? Bien, entonces en la segunda forma normal, lo que tenemos aquí es una entidad o una tabla denominada películas con lo que son todos sus atributos, ¿no? Entonces, luego de aquí, bueno, tenemos una tabla en donde se puede ver todas las películas, nos dice disponibles en el cine. A diferencia de la primera, como vemos, lo que se agrega por aquí, por ejemplo, es un formato que, bueno, para verla, se podría decir en el cine, es importante, ¿no es cierto? Y bueno, acá también tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la parte de los formatos, los directores, las nacionalidades, el precio que tiene, la duración, las puntuaciones y una especie de productora o quien la ha creado. Entonces aquí lo que básicamente nos dice es que nosotros tenemos que hacer un orden correcto. Es decir, primero, bueno, según un grado de importancia, el título con el formato más el director sería lo más importante, se podría decir, para que una persona pueda decidirse por una u otra película. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos aquí básicamente que colocar las dependencias de funcionalidades correctas, ¿ya? Por ejemplo, el título más el formato más el director. Obviamente, cuando nosotros, por ejemplo, vayamos, como decíamos, a ver una película, yo voy a ver primero el título, bueno, luego si tiene una buena resolución y bueno, tal vez luego ver qué director la ha realizado, la ha hecho, ¿no? ¿Ya? Entonces, además de eso, nosotros sabemos ver, por ejemplo, el precio, si me conviene, duración, si yo tengo bastante tiempo para poderla ver, la puntuación también es a veces importante, por ejemplo, como son las reseñas de otras personas que ya la han visto, ¿ya? Y la productora, bueno, para ver qué es lo más importante. Bueno, en este caso nos dice que tal vez la nacionalidad del director no se la tome en cuenta, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, es una dependencia tal vez que no es tan importante y no se la incluye tampoco aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos dice aquí, bueno, es que casi todas dependen del título, que sería la clave primaria, está asociada, ¿no? Con el director, con la duración, el título con la puntuación y el título con la productora, más no el título con la nacionalidad del director. Entonces, la solución para aquí, en este caso, bueno, nos dice que es un problema de dependencias parciales porque los atributos dependen de la clave primaria y no de la clave, bueno, son, perdón, parte de la clave primaria y no de la clave primaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo consiguiente, no se cumple aquí la segunda forma normal, ¿ya? Entonces, la solución básicamente sería aquí separarla la tabla para poder cumplir esta forma, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos da es un ejemplo y decirle, bueno, se está cumpliendo aquí la segunda forma normal, es decir, de no, que no haya nada que se divida, ¿ya? Obviamente no hay nada que se divide aquí de acuerdo a la primera forma, porque tenemos el director y la nacionalidad del director, ¿no es cierto? ¿Ya? No podríamos tal vez dividir algo, la productora ID es algo que ya está dividido, ¿no? ¿Ya? Entonces, para aplicar esta segunda forma normal, en una tabla tenemos que dejar únicamente lo que sería lo correcto y en la otra
tendríamos, o sea, lo más importante, como vemos aquí, título, formato y precio, que sería básicamente lo más importante. Y como una parte secundaria vendría a ser, bueno, el mismo título, lo que es el director, la nacionalidad, la duración, las puntuaciones y la productora. Entonces, ahora sí, ahí se podría decir la clave primaria y los campos que contiene en ella y otra, una especie de tabla denominada así precios, ¿ya? Ya que tiene una clave primaria que depende completamente de ella, ¿no? El objetivo se diría aquí que todas las columnas deben tener como determinante una clave primaria completa, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante, como decíamos, sería determinar si todas tienen relación, todos los atributos tienen relación con lo que es esta clave primaria y la que no tiene, o básicamente, bueno, se la podría, como decíamos, suprimir si es que no es tan importante, ¿ya? Para dejar tal vez solo los campos más importantes por aquí, ¿ya? Perfecto. Entonces, eso es referente a la segunda forma normal por aquí. Y luego yéndonos a la tercera forma normal, básicamente lo que nos va a decir por aquí, que es cuando está la segunda formal, es decir, todo lo que aplicamos previamente y también cuando no contiene dependencias transitivas, ¿ya? Entonces, bien, asimismo vamos a ver por aquí un ejemplo de la tercera forma normal, ¿ya? Como decíamos, se agrupan la segunda forma y como sabemos en la segunda forma también está contenida la primera. Vemos aquí un ejemplo de los directores siguiendo el mismo hilo anterior y aquí por ejemplo nos plantea a lo que es uno de los directores, por ejemplo Francis con su nacionalidad y el otro. Entonces en la tercera forma bueno, primero nos dice que tenemos la siguiente tabla, ¿no? Director, el título, la nacionalidad, la duración, las puntuaciones y la productora. La clave primaria, bueno, es el título, obviamente, porque es el que diferencia una película de otro. Y las dependencias funcionales sería que todos dependen de esto, pero como sabemos, no es el caso de la nacionalidad, no depende mucho de esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas menos la nacionalidad tienen lo que es una relación o están determinadas como clave primaria, ¿ya? Pero director con la nacionalidad, bueno, no es algo tal vez tan importante. La solución, bueno, como sabemos, tal vez la vieja confiable, separar en este caso las tablas, título, director, duración, puntuaciones, que sería lo más principal, y colocarle por acá afuera, en cambio, lo que es el autor, que básicamente sería el mismo que el director y aparte su nacionalidad, ¿no? Entonces, todos los atributos son claves y deben tener un dominante de la parte primaria no un atributo no clave. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? A que, como decíamos, lo que básicamente hacemos es separar o, o poner aparte lo que es eh, uno de estos atributos o atributos que estén relacionados así, pero que estos no tengan una dependencia directa con lo que es la clave primaria. En este caso, como decíamos, el título con el director, ya lo tengo yo continuidad del director, pero el director con la nacionalidad yo lo puedo sacar para mantenerlo fuera, ¿no? Entonces, en este caso se aplicaría ahí la tercera forma normal. ¿Ya? Bueno, luego que vamos a hacer lo que son varios ejemplos, vamos a entender mucho más esto con nuestras tablas. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a resumir. La normalización básicamente de estas tres formas se utiliza para evitar redundancias de datos, como decíamos, excesos de datos, aplicar las tres formas normales, esto es lo más utilizado desde un punto de vista estructural, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea sería evitar redundancias, como decíamos. La tercera forma obviamente va a ser mejor que la segunda y esta a su vez mejor que la primera. Y en casi todos los negocios se utilizan la tercera forma normal como la ideal porque básicamente las contiene a las tres, ¿no? ¿Ya? La parte, como decíamos, de reducir, de separar según dependencias y más que todo de tratar de tener ahí los datos más válidos que sean indivisibles, ¿ya? Perfecto, entonces eso sería todo, jóvenes, correspondiente a la clase del día de hoy. La próxima clase vamos a ver el tema de lo que es
desnormalización y bueno, vamos a ver más que todo lo que son unos ejemplos porque en algunos casos, como decíamos, no vamos a poder aplicar una u otra de estas fórmulas, de estas formas normales, porque ya está aplicado en lo que es la parte de la tabla de la base de datos, no vamos a encontrar cómo aplicarla, ¿no? Y en otras ocasiones nos va a tocar, en cambio, aplicarlas a todas o vamos a aplicar solo hasta la segunda, ¿ya? Perfecto, entonces por favor cualquier pregunta, duda o comentario lo podemos hacer a través del WhatsApp acerca de esta clase o también comentarlo en el video. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente clase.